Cuando Kylie caminaba por la acera lisa, sus pensamientos vagaban hacia las simples alegrías que la esperaban en casa. Pero justo cuando estaba a punto de girar en la esquina hacia su calle, un suave sonido llamó su atención. Era un débil y lastimero maullido que parecía venir de las sombras. La curiosidad de Kylie superó su prisa, y siguió el sonido hasta una oscura y húmeda esquina de la acera. Allí, en el frío y mojado suelo, yacía un diminuto gatito recién nacido. Su delicado cuerpo estaba flácido, y no había señales de vida en su frágil forma. El corazón de Kylie se hundió, y se arrodilló junto a la indefensa criatura. La meció suavemente en sus brazos, el pelaje frío y húmedo presionando contra su piel. Muerto, pensó Kylie tristemente, pero justo cuando estaba a punto de rendirse a la desesperación, un débil y casi imperceptible chillido sonó de la diminuta criatura en sus brazos. La esperanza la inundó, y sin dudarlo, supo que debía hacer todo lo que estuviera en su poder para salvar esa frágil vida. Kylie rebuscó en su bolso y sacó un pañuelo seco con el que envolvió suavemente al tembloroso gatito. Con determinación en los ojos, se levantó y comenzó su camino a casa. Pensamientos giraban en su cabeza. ¿Cómo había terminado ese gatito recién nacido solo en la desierta calle? Al llegar a casa, Kylie supo que debía actuar rápidamente para calentar al diminuto gatito. Llenó varias botellas de plástico con agua caliente, las envolvió con una bufanda de lana y creó un nido improvisado para el gatito con las botellas cálidas. El apartamento de Kylie estaba al lado de una clínica veterinaria, así que dejó al gatito allí y se apresuró a buscar ayuda profesional. En la clínica, explicó la situación al comprensivo veterinario, quien le dio instrucciones sobre cómo cuidar de la frágil vida que había descubierto. Cuando regresó a casa, Kylie alimentó al gatito con cuidado, dándole pequeñas porciones de comida para gatitos especialmente formulada de un pequeño biberón con una tetina diminuta. Repitió este proceso durante días, observando cómo la fuerza del gatito regresaba lentamente. Decidida a darle al gatito la mejor oportunidad de vida, Kylie buscó ayuda en foros en línea. Allí encontró una gata lactante, ofrecida por un voluntario comprensivo que estaba dispuesto a cuidar del gatito hasta que se recuperara. En las siguientes 2 semanas, el gatito fue colocado con la madre sustituta, donde prosperó y finalmente abrió sus brillantes ojos. El diminuto gatito, ahora llamado Iris, floreció hasta convertirse en una alegre y traviesa gata. Con cada día que pasaba, se volvía más fuerte y vivaz, cazando presas imaginarias y saltando sobre los pies de Kylie. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.